Lo que estoy haciendo conmigo está en la línea de alfabetización medioambiental. Me estoy alfabetizando porque no sabía mucho del tema y lo necesito para mi nuevo trabajo. Para aprender sobre estos temas, tomé un curso, un MOOC, Massive Open Online Course, un curso masivo abierto en línea hecho por la Universidad de Helsinki sobre el cambio climático. Escuché algunos libros, leí muchos artículos, fui a jugar un juego que se llama Climate Fresk y obviamente también produzco podcasts en relación al tema, lo que implica investigar qué diseñadores trabajan en el área y entrevistarlos. Cada vez van a escuchar más sobre el cambio climático y la contribución del diseño a este área. Vamos al episodio de hoy. ¿Quieren saber cómo conocí al entrevistado de hoy? Resulta que publiqué un tweet contando qué estuve haciendo para aprender sobre cambio climático, lo que les acabo de contar, y me contestó Sebastián proponiéndome algunos artículos. Cuando me enteré de su investigación, lo quise entrevistar enseguida. Sebastián Aravena Ortiz es comunicador y diseñador especializado en el tema medioambiental. Trabaja para el Institute for Environmental Futures, el Instituto de Futuros Ambientales de Leicester. En esta entrevista nos va a contar qué hace en su investigación de doctorado y en su trabajo donde investiga cómo activistas medioambientales crean campañas y prácticas para luchar por un planeta más respetuoso con la naturaleza. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Sebastián Aravena Ortiz, soy diseñador visual. Estudié diseño gráfico, cuando se llamaba diseño gráfico, en la Universidad de Chile, que ahora la carrera se llama diseño en visualidad y medios, que es como más pertinente, creo yo. Después de la universidad me fui, trabajé un par de años en Santiago y me fui a Buenos Aires a hacer la maestría en diseño comunicacional, en la U. Y ahí estuve un par de años, después volví a Chile. Junto a mi mujer armamos un pequeño estudio de diseño y además de eso me puse a hacer clases de diseño en la Universidad de Chile para primero de la carrera de diseño, que es como plan común. Y después de unos años, como 7 años creo, ya me di cuenta de que el trabajar en un estudio de diseño y estar un poco a cargo no era lo que me gustaba para nada. El estar lidiando con clientes y con temas burocráticos como impuestos y sueldos y esos temas eran terribles para mí. Y gracias a las clases en la Chile, como que descubrí que mi beta era más académica que trabajar en un estudio, que había sido durante toda mi carrera el ideal. Lo que yo quería siempre era trabajar en branding en una empresa grande. Pero claro, como que el mundo académico fue como mucho más interesante para mí y decidí hacer el doctorado. Y por eso me vine a Leicester, en Reino Unido, a la Universidad de Leicester, a hacer un doctorado en media y comunicación. ¿Y cómo te acercaste a los temas que tienen que ver con el cambio climático? Eso es parte del doctorado, en realidad, porque antes todo mi interés estuvo muy centrado en la visualidad, obviamente, y en la construcción de identidad. Estaba muy atento a cómo las ciudades o los pueblos construían o intentaban construir sus identidades urbanas, digamos, o identidades socioculturales. Un poquito alejado del branding típico comercial, y cómo estas diferentes agrupaciones de personas buscaban copiar las ideas del branding. Entonces, pensando en el doctorado, en estudiar, por un lado, el tema de la construcción visual de identidad, yo quería incluirlo o adaptarlo a un tema que tuviese impacto. Y en ese periodo de tiempo, que yo diría que todavía lo es, el tema medioambiental era tremendo. Y también era muy grande el tema de la democrático, el tema de la ultraderecha, que todavía estaba muy presente. Yo diría que son como los temas más grandes para abordar. Entonces ahí yo decidí irme por el tema medioambiental, me parece más
más extenso en el sentido de que cubre todo el planeta. Tiene una profundidad distinta porque incluye también futuros y futuros muy, muy lejanos. Entonces es como un tema una superficie muy grande. Y trabajás en el Instituto de Futuros Ambientales. ¿Me contás qué es? Sí. La Universidad de Leicester tiene como diferentes focos de especialización. Uno de ellos son los estudios medioambientales y para eso hace un par de años creó el Instituto de Futuros Medioambientales, que es una agrupación de académicos, digamos, que estudia el medio ambiente desde diferentes disciplinas. Son muchas disciplinas científicas naturales, como genética, ecología, y tiene una pata pequeña que se llama justicia medioambiental y la naturaleza de exclusión, en donde incorpora temas comunicacionales ligados a las políticas y al impacto social de los temas medioambientales. Entonces, ahí, junto a otras personas de la Escuela de Medio y Comunicación, participamos en diferentes instancias, siempre enfocado en el medio ambiente y en el futuro del medio ambiente. Pero el instituto busca ser muy multidisciplinario, abordar los problemas o los proyectos que tiene desde instancias multidisciplinares, incluyendo todo el área humanista y de ciencias sociales que está un poquito dejada de lado dentro de la perspectiva estándar del estudio del medio ambiente. ¿Y tienen también muchas diseñadoras? No. De medio y comunicación, que es yo en la escuela de medios y comunicación, yo soy el único diseñador. Dentro de 100 personas serán, la gran mayoría son periodistas. Entonces mi rol es muy particular porque yo soy como el tipo de las imágenes. En general, la comunicación se ve mucho de la lingüística, del uso de la palabra o quizás de la estructura mediática, pero no de la imagen en sí. Entonces, como que yo llegué, fue como mi aporte en la perspectiva visual. De hecho, mis supervisores del doctorado, mi primera supervisora es experta en política digital, o políticas a través de los medios digitales, y mi segundo supervisor es experto en discursos de ultraderecha. Entonces, ninguno de ellos era experto en la imagen digital. Entonces, ahí como que yo llegué y en las conversaciones como que llegamos a una especie de arreglo que esa parte era la que yo ponía por mi trasfondo de diseñador. Pero estás trabajando con algo que tiene que ver con el activismo visual, ¿sí? Sí. Dentro del Instituto de Futuros Medioambientales, yo estoy participando en dos proyectos. Un proyecto que es como el más grande, que ya está avanzado y ya debería salir algo escrito este año, espero, es sobre la participación de XR, que es un Extinction Rebellion, que es como un grupo ambientalista bien relevante en Europa sobre todo, y cómo ellos han tratado y han actuado en las últimas COP. Esto en un contexto digital. Entonces, el proyecto tiene tres patas. ¿Actuaron en las últimas qué? ¿En las últimas manifestaciones? No, son eventos medioambientales mundiales para hablar sobre el medio ambiente, en donde generalmente no hay muchos avances, que es una crítica muy grande que se hace, que es como una especie de greenwashing de los estados sobre las cosas que están haciendo. Dicen que hacen este evento para llegar a acuerdos, pero los acuerdos concretos no llegan nunca. Entonces, estudiamos las actividades de este grupo activista desde tres patas distintas. Una era la visualidad digital a través de Instagram, que es como una de las plataformas vertebrales que se están ocupando ahora para el activismo digital. De Instagram se conectan otras plataformas. Desde Twitter, que eso lo ve otra gente, y a través de entrevistas, que eso también es otra pata. Entonces yo, junto a Renata Carrillo, una colega brasileña, estamos trabajando en el tema visual y entender cómo se hace. Pero escúchame una cosa, vos me dijiste que trabajabas de futuros y en realidad vos están estudiando cómo trataron y cómo actuaron este grupo en el pasado. Sí. Es que el foco del instituto es, obviamente, no podemos estudiar el futuro, pero se estudia el presente pensando en el futuro.
Entonces, en este proyecto específico, dentro de muchos otros proyectos, busca entender el activismo digital y cómo, desde cierto punto, cómo mejorar ciertas presiones públicas, cómo mejorar la participación en instancias políticas. Las COP que se hacen regularmente reúnen a líderes muy relevantes de cada país. Entonces hay una diferencia muy grande entre estas reuniones y la participación de la gente normal. Y esta gente tiende a agruparse en movimientos para poder presionar a estos poderes. Y desde esa perspectiva es entender cómo funciona el activismo y qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Pero ustedes no hacen como talleres de codiseño para ver cómo ayudarlos a pensar futuras prácticas, qué sé yo, algo por el estilo. No de esa forma, porque mucho del funcionamiento de los movimientos medioambientales y políticos en general no tienen un centro. No hay, en el caso de XR hay un líder muy claro, pero es un líder en la voz más que en la práctica. Y algo que tiene cosas positivas y negativas del activismo digital es que no hay, se llama una estructura rizomática, que es como una especie de árbol sin tronco, que está todo disgregado y en ciertas zonas de las redes empiezan a generarse movimientos, pero estos movimientos son muchas veces independientes y tienen que ver con oportunidades políticas del contexto en donde se encuentran. Entonces, agrupar gente como para generar este tipo de talleres es como un poco complejo en el poder hacerlo, pero además va en contra de la lógica de este funcionamiento, que tiene mucho de participación, pero también de independencia. Entonces, la gente, en este tipo de organizaciones, la gente constante, digamos, los miembros afiliados, no existe. No hay una afiliación real, sino una participación intermitente, que muchas veces crece en las redes, muchas veces se achican de acuerdo a diferentes temas. Muchos miembros se pasan de una a otra, o también de un tema a otro, quizás medioambiental ahora, y pro-democracia en otro momento, de acuerdo a lo que esté pasando en los diferentes contextos. Claro. Y otro de los temas que vos trabajás es en esto de la alfabetización medioambiental. ¿Eso también es parte de tu investigación de doctorado? No, esto es parte del instituto también, que empezamos este semestre conversaciones sobre la definición, en primera instancia, para aplicar una alfabetización medioambiental acá en la universidad. Y cuando empezamos a discutir el tema, ya surgieron montones de problemas. El primero es definir qué es la alfabetización medioambiental, porque hay diferentes perspectivas. Algo que yo no sabía, que obviamente debía haber sabido, pero no tenía idea, era la diferencia entre lo ecológico y lo medioambiental en este contexto. Que básicamente lo ecológico es el entender los sistemas de la naturaleza, los diferentes procesos, migraciones, cómo se relacionan las especies. Y lo medioambiental es esto, pero relacionado con la vida social, con el progreso, con la vida política. Entonces es un campo mucho más grande. Entonces, un problema que se veía acá en la universidad era que muchos científicos entendían perfectamente la ecología, pero no lo medioambiental. Entonces estaban muy lejanos a temas políticos o a procesos comunicacionales, y eso es más o menos algo que se ha visto sobre una lejanía del científico que se dice que está solo en su laboratorio y no sale al mundo. Entonces muchos de ellos no entienden por qué no se toman ciertas decisiones que benefician a todos. Y claro, y eso tiene que ver con los temas más políticos del día a día. Entonces ahí nos juntamos un grupo de diferentes disciplinas, y mi participación ahí era desde la perspectiva de la comunicación política, el tratar de conversar sobre cómo la política controla un montón de acciones que pasan en un país, controlan las leyes que nos rigen básicamente, y la comunicación política es lo que une esto. Y cómo poder unir la comunicación política a la ciencia, que es muy complejo. Entonces, estamos en esas discusiones también conversando sobre alfabetización, sobre las especies, qué tan relevante es,
o alfabetización, hay un tema que es eco-literacy, que no es alfabetización ecológica, sino que tiene como un componente un poco más espiritual, que obviamente no va en la línea científica, pero es capaz de generar tracción en muchas personas. Entonces, esas discusiones están, y además esto se empareja con la estructura universitaria que muchas veces es rígida. Esta universidad en general no es tan rígida, porque no es una universidad tan grande, tiene harto movimiento, pero en temas de tiempo, por ejemplo, qué hacer o cómo hacerlo para incorporar estos nuevos conocimientos dentro de las mallas de los alumnos de, no sé, de genética o de geografía. O sea que los que estás alfabetizando son a los mismos estudiantes universitarios. Esto no es citizen science, o sea, como ciencia para todos o ciencia ciudadana. No, es dentro de la universidad, porque es como el primer paso, es hacerlo para los estudiantes y pensar también en hacerlo para los académicos, que es algo que también necesitan, y de a poco tratar de ir expandiendo. El ideal, el objetivo ya final, el proyecto salió de la idea de que todos deberíamos saber más, dentro de la universidad o no. Entonces, como primeras conversaciones y entre comillas como pilotos, yo lo veo así como una especie de piloto. Mis colegas no lo ven así, pero yo lo veo así como pilotos, hacerlos dentro de la universidad para los propios estudiantes que de cierta forma están un poquito obligados a aprender lo que la malla. Pero ¿qué son materias, cursos, conversaciones fuera de currículum? ¿Cómo está organizado esta alfabetización medioambiental? Eso es lo que hay que ver, eso es parte de la discusión. Todavía no la están haciendo, eso es un proyecto. Claro, se está conversando el proyecto, porque hay muchas trabas en relación al tiempo y a la forma de aprender que tienen los estudiantes en este tema y en general. Como que ahora hay una especie de crisis en el cómo implementar ciertos contenidos. El sistema digital está avanzando un montón, el tema de la inteligencia artificial también, el hacer nuevas formas, nuevas dinámicas de aprendizaje, está todo en discusión. Entonces, como está todo revuelto, el instituto quiso aprovechar estos movimientos para hablar sobre el tema medioambiental y hacerlo crecer un poco dentro de la universidad. ¿Y ustedes cómo hacen para que esas conversaciones venga o tenga esa transdisciplinaridad, ¿no? Porque vos querés que venga gente de comunicación, sociología, ciencias políticas, etcétera, a estas conversaciones. Claro, en esa conversación la lidera la doctora Moya Burns, que ella es ecóloga, que es bióloga, digamos. Entonces hay diferentes personas del instituto que vamos a las reuniones a poner nuestros puntos de vista, pero no hay una obligatoriedad en el ir, ni tampoco una afiliación estricta. Es como un proyecto abierto en el que de repente hay reuniones en el que va más gente o menos gente. Yo no he ido a todas, he ido a la mayoría, pero no a todas. Pero la forma de juntar a gente es tratar de explicar bien la finalidad de esto. Y a mí me da la impresión de que obviamente todos en el instituto estamos interesados en los temas medioambientales y me da la impresión de que todos queremos que nuestra voz se escuche, porque se están pensando, se están haciendo cosas para el futuro. Entonces, las diferentes perspectivas son valiosas. Y en mi caso particular, yo creo que la visualidad y la comunicación tienen un rol tremendo en estos temas de educación en general. Sí. ¿Y qué estás estudiando para tu doctorado? ¿Qué estás investigando en tu doctorado ahora? Mi doctorado apunta a la comunicación visual, digital, medioambiental, de organizaciones medioambientales en el contexto chileno y en el contexto del referéndum de la nueva constitución del 2002, o sea, 2022, perdón, que ese fue el primer referéndum que se rechazó, el que proponía una constitución ecológica, la primera constitución ecológica que fue rechazado, y después hubo otro que también fue rechazado y nos quedamos con la misma constitución. Entonces mi intención era estudiar diferentes organizaciones, tomé 10, para ver cómo ellas construían discursos medioambientales durante ese periodo de tiempo, cuáles estrategias tenían y cómo colaboraban entre sí. Mi idea era básicamente
se basaba en que lo que nosotros sabemos sobre el medio ambiente está construido por diferentes grupos o diferentes personas, digamos. Y en el contexto chileno, al menos, hay una oposición grande entre organizaciones medioambientales y lo que dice el gobierno. Y entre medio hay un poco de juego de del sector empresarial. Entonces, mi primera idea era básicamente contrastar lo gubernamental con las organizaciones civiles. Pero claro, era demasiado grande porque tenía que tomar muchas organizaciones, así que después me centré solo en las organizaciones civiles. Y tomando desde esos 3 escalones, que es qué dicen, cuáles son sus estrategias y cómo colaboran entre sí. ¿Y qué encontraste ahí? Contame la carne de todo eso. Sí. Bueno, otra cosa es que yo atravesaba todo esto por el tema de la identidad. Entonces, cómo estas organizaciones, a través de todo esto, construían su identidad. Entonces, básicamente, en el tema de discursos, en ese periodo de tiempo, estuvo dividido entre el tema de la nueva Constitución, que muchas organizaciones lo decían abiertamente, ellos querían aprobar la nueva Constitución. Otras no decían aprueba, sino que mostraban los beneficios, porque no se podían comprometer políticamente. Y otras no decían nada porque no podían, porque tenían ciertas restricciones. Pero en general, todas las organizaciones medioambientales apoyaban esa nueva Constitución. Y la forma que tenían ellas de comunicarlo era en base a dos estrategias, básicamente, que una es mostrar testimonio. Eso quiere decir mostrar gente trabajando, sin decir nada, sino mostrarlo. A través de las imágenes, a través de redes sociales, haciendo videos, haciendo lives de qué estaba pasando. Y también de testimonio de animales, de naturaleza, de paisajes. Y por otro lado, información. Un montón de información de diferente tipo. Entonces, como que la acción medioambiental por estos grupos no estaba centrada, que era lo que yo esperaba, en el llamado a la acción directo. Haz esto, o vota, o no sé, recicla. Sino que, por un lado, te muestra lo que hay, y por otro lado, te informa de forma general qué cosas están pasando. Y también se apoyan mucho de la prensa. ¿Pero eso te parece que es un error? Por ejemplo, que las organizaciones te muestren y te informen, pero no te llamen a votar por la Constitución, por ejemplo. No, yo lo veo como un avance, como una evolución, porque los llamados ya estaban causando el efecto esperado. Entonces, ahora, en ese momento, 2022, el activismo en general funciona de una manera distinta. El salir a la calle con pancartas ya no es lo más efectivo. Ahora es mucho más efectivo generar presión de forma digital, se ve mucho más. También las imágenes, muchas veces las imágenes que vemos en internet son imágenes preconstruidas, se hacen performances que se comunican a través de internet, entonces mucha más gente tiene acceso a ello. Yo personalmente lo veo como una evolución muy positiva y ha tenido muy buenos efectos. Además, también estas organizaciones han abrazado la tecnología y, como te decía, han ocupado Instagram como una espina dorsal de diferentes otras instancias. Entonces, a través de Internet se conectan con workshops, por ejemplo, o con entrevistas que pueden estar en YouTube, o hacen llamados a clases presenciales, a cursos específicos presenciales. Entonces, a través de Instagram, que es muy barato de hacer, es muy accesible, sí, es muy fácil todo, instantáneo, se puede mover, tiene un montón de usuarios. Pero vos no lo ves como problemático que le estén entregando los datos a las empresas que son las dueñas de estos medios grandes. Sí. Eso es un problema, pero como que siempre hay que elegir. En este caso, yo creo que la presión medioambiental vale la pena por ese costo, que quizás ese costo lo va a tener igual, aunque ese pensamiento, claro, es lo que nos tiene donde está. Por ejemplo, hay otro tema que es como más específico en relación a la imagen medioambiental, que es como una especie de paradoja, que son las imágenes genéricas. Por ejemplo, el osito polar sobre el iceberg que se está derritiendo, el uso de esas imágenes genera una tensión tremenda. Cuando está esa imagen, o por ejemplo las chimeneas botando humo, genera mucha tensión, pero no genera un enganche con la gente.
Y las imágenes más reales, más sinceras, no generan atención, pero cuando son vistas, generan un enganche. Entonces, claro, es como no se puede tener todo y hay que elegir o una cosa u otra. ¿Qué sería una imagen más real? Como mostrar cómo está Santiago con mucha polución. Por ejemplo, una imagen más local. Entonces, hay un tema como de reconocimiento de la imagen, que muchas veces es una imagen nueva que nosotros no hemos visto, entonces hay que hacer ese esfuerzo para poder entenderla, sobre todo en el contexto que tenemos ahora de estímulos visuales tremendo. De hecho, hay un autor que a mí me gusta el concepto de total noise, que es como ruido total, donde hay muchas cosas que el autor Nicholas Mirzoff, él lo compara a ver la estática de la televisión, donde hay muchos pequeños elementos peleando y revoloteando, entonces uno finalmente no ve nada. En nuestro contexto visual es algo así. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Investigación en Diseño, Activismo y Diseño, Chile y Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, podés contactarte con nosotras o usar nuestro nuevo chat que lo encontrás a la derecha abajo en la página web. Si te interesa esta charla con Sebastián, creo que también te puede interesar una charla con Ignacio Ravazzoli, un sociólogo y diseñador gráfico argentino que nos propone el concepto de gráfica líquida para entender cómo la gráfica activista viaja de lo digital a las marchas y las manifestaciones. Él se centra en entender la gráfica activista feminista en Argentina. El contexto y el tema es diferente, pero él también estudia esta gráfica activista y las campañas de las ONGs. Es el episodio 459. Muchas de estas colaboraciones entre ONGs o activistas pasan informalmente, por eso es importante que tengamos investigadores en diseño que se tomen el trabajo de entender cómo son estas prácticas. A mí me interesa especialmente cómo el diseño apoya diferentes causas justas. Es más, tengo pensado que el próximo libro de diseño y diáspora sea sobre diseño y activismo. Solo que está por ahora encajonado por falta de tiempo. Pero sí tenemos una lista sobre el tema y en breve me pondré a pensar cómo sacar el libro del cajón y darle forma y terminarlo. Ahora sigamos escuchando a Sebastián, que tiene mucho para contarnos. Y de alguna manera estas organizaciones se ponen de acuerdo en cómo hacer el ruido o cómo vibrar en conjunto, ¿no? Porque eso podría hacer que no se sienta como ruido. Claro, eso es algo interesante también, que es sobre las colaboraciones, porque observé que hay 3 tipos de colaboraciones. Las colaboraciones normales, más tradicionales, digamos, está la colaboración formal, que son 2 organizaciones que se ponen de acuerdo para hacer algo, básicamente. Y en este contexto, la formalidad tiene que ver con lo público que es la alianza. Porque no hay un contrato que los una, ni obligaciones reales, sino es como la palabra, y esa palabra está dentro de la esfera pública. Es importante que sea pública esa formalidad. Y las relaciones informales, que son por atrás, digamos. Más personales, mensajes de WhatsApp, emails, por ahí pasan muchísima información en este tipo de organización. Pero además definí que hay otro tipo de colaboración, que yo la definí como una coordinación, una colaboración no coordinada, que son diferentes organizaciones que apuntan a un mismo objetivo, a solucionar un mismo problema, por ejemplo, en la industria de los salmones en el sur de Chile, pero lo hacen desde diferentes puntos, en diferentes perspectivas,
Algunos, por ejemplo, cuestionan el rol del gobierno, otros cuestionan el rol del parlamento, otros cuestionan el rol de las empresas, pero no se coordinan entre ellos. No hablan sobre tú ataca allá o yo ataco acá. Pero aún así, ellos ya se conocen, las empresas, ¿sabes? Estas organizaciones tienen harto tiempo trabajando juntas, entonces pueden leer un poco los movimientos que van a hacer los otros. Y pueden leer, por ejemplo, si es que hay mucha saturación en el espacio comunicacional de un tema, algunos se restan para no saturarlo en exceso, o si hay alguna campaña muy importante activa, ellos bajan su actividad comunicacional para dejar espacio a que esa campaña funcione y termine, y después ellos empiezan. Entonces, hay como una colaboración casi como instintiva que se da por la experiencia que tienen. Y también hay otra forma de colaboración que es muy del mundo digital, que está dentro de las colaboraciones informales, que es la remediación, que es un tema súper importante. ¿Qué quiere decir la remediación? Sí, remediación es transformar contenido de un medio a otro. Esa es la definición, una definición de los 2000, cuando la gente empezó a grabar VHS en CD-ROMs, el cambiarlo de un medio a otro. Entonces, el concepto de remediación se empezó a ampliar, y como el concepto de medio tiene diferentes significados, el concepto de remediación también tiene diferentes significados. Entonces, uno puede remediar, por ejemplo, un Twitter, yo lo puedo remediar en Instagram. Entonces, yo les hago un print de pantalla de Twitter y lo pongo en Instagram. Entonces, ahí hago una remediación. También puedo remediar un video grabándolo de mi celular, o quizás remediar una pancarta en una protesta para ponerla en mis redes sociales. Entonces, es cambiar un contenido y adaptarlo a otro. En este contexto, la remediación siempre va al mundo digital, que es el que puede captar otros medios. Y eso permite que las organizaciones empiecen a tomar contenido de otras fuentes. Por ejemplo, una organización puede tomar un pantallazo de algo que puso Greenpeace y lo publica en su cuenta. Puede tomar un pantallazo o capturar el video de un discurso del Ministerio del Medio Ambiente y ponerlo en su Instagram. Puede sacarle la foto a un diario, a un reportaje. Entonces, los contenidos, mucho contenido visual, pero también contenido escrito a través de la imagen, son capturados y son negociados de cierta forma. Entonces, una organización generalmente con pocos recursos, que no tienen los recursos para poder producir sus propias campañas, toman trozos de diferentes partes y hacen una especie de curatoría y se empiezan a transformar en una especie de medio de reproducción de otros contenidos. Y esta selección, esta curatoría de contenidos empieza a formar su propia identidad como organización medioambiental. Esto obviamente puede tener ciertos problemas como el tema de la autoría, que es un tema importante en este caso, pero como son temas medioambientales, todas las organizaciones están en general a favor de la remediación, de que tomen los contenidos y los distribuyan lo más posible. De la misma forma, los medios o las columnas escritas, todo esto empieza a moverse dentro de las organizaciones y se comparte por los usuarios, por miembros en las historias de Instagram. ¿Y cuáles son los puntos ciegos? O sea, ¿qué cosas no se están hablando que tendrían que verse un poco más? Y estas organizaciones todavía no están activadas. Porque supongo que cuando vos ves la gráfica también ves lo que no está, ¿no? Sí, en general, el giro que tiene, por lo menos en el contexto en el que estaba, yo diría que en los últimos años se ha mantenido que el tema medioambiental está muy politizado. No se ven mucho contenido científico, por ejemplo. Eso tiene también sus razones, porque lo científico es complejo. Hay que saber harto para poder entender los últimos informes científicos, y si no, lo que tenemos es quedarnos con el titular, que muchas veces los titulares son cuestionables porque las metodologías quizás no
no son las mejores. O sea, pero se hace mucha ciencia en relación al cambio climático. Lo que está pasando es que la ciencia se está quedando en la burbuja de la ciencia, a eso te referís, y las actividades y las ONGs y estos organismos de la sociedad civil no están como tomando esa información y hacerla propia para hacer sus propias pancartas y sus propios materiales visuales. ¿Eso es lo que pasa? Sí, pero hay razones de trasfondo, porque lo que hacen las organizaciones medioambientales es buscar la forma más eficiente de generar impacto. Ahora, como está el mundo académico no tiene una gran reputación. Se cuestiona mucho los avances científicos y la forma más directa para generar cambio es lo político. Entonces, allí, claro, hay diferentes organizaciones que tienen diferentes perspectivas en relación a eso. Porque si tú te comprometes con una idea política muy clara, partidista o eleccionaria, digamos, te puede repercutir de forma muy fuerte. Por ejemplo, las organizaciones en general, las conservacionistas, que son estas organizaciones que cuidan un parque gigantesco y que tratan de hacer que la gente lo cuide y lo visite y conozca la naturaleza. En general, esos tipos de organizaciones no se van a meter en política y van a fomentar el conocimiento científico, pero lo que ellas buscan, el objetivo es conservar ciertas zonas naturales, no generar el cambio en la política pública como podrían ser otras organizaciones que dejan de lado lo científico. Y otra cosa que está pasando es el que hace algún tiempo se pensaba que el pensamiento medioambiental era un pensamiento principalmente de la izquierda política. Y ahora se está viendo de que no es tan así, de que es un tema muchísimo más complejo, de que tiene diferentes niveles, pero no es de la izquierda. Hay muchas personas afín a pensamientos de derecha que tienen perspectivas medioambientales y quieren generar cambios. Entonces, en el contexto de la Constitución, como la primera Constitución fue muy de izquierdas y la segunda Constitución fue muy de derechas, se generaron roces entre agrupaciones por básicamente el meterse en la política eleccional. Claro. ¿Y cómo te parece que esto va a evolucionar en el futuro? Sí, mira, desde mi perspectiva, tenemos que confiar en la política. No hay otra forma, no podemos dar la vuelta. Tenemos que confiar en lo que hace el Estado y tenemos que confiar en la política como medio de definir qué es lo que hace el Estado. Hace poco estaba conversando con colegas científicos naturales que ellos en general son muy pesimistas sobre estos temas porque ellos ven los índices de los estudios y no son muy, muy optimistas, digamos. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero yo quiero creer, porque si no, no tiene sentido, yo quiero creer que estas cosas pueden mejorar y que se generan más herramientas como las herramientas digitales tienen muchos lados positivos de reunir gente, de repartir información, de educar, de demostrar, de poder ver qué está pasando del otro lado en tiempo real. Y nuestras limitaciones son básicamente las políticas públicas. Sí, para mí eso es lo que hay que cambiar y para eso hay que cambiar la gente. Y yo en general tengo esperanza en la gente. Yo creo que se puede hacer. ¿Y cuál sería el rol del diseño en ese hacer para cambiar las políticas públicas, para poder hacer algo en relación al cambio climático? Para mí, yo hace cierto tiempo veo el diseño y la comunicación en general, el diseño visual, digamos, como una especie de lubricante entre las personas y entre las organizaciones. Es una conexión, pero hay una conexión, pero cuando uno mete diseño, esa conexión mejora y se articulan mejor. Yo creo que ese es el rol nuestro en articular a la gente para que genere la presión necesaria a través de la protesta, obviamente, pero también a través del voto. Y que se generen discusiones informadas, educadas, que haya motivación, que el diseño también puede generar eso, y mejorar la participación. Porque ahora, por ejemplo, algo que estoy viendo en los últimos años, es que el rol de la imagen con las tecnologías digitales, la imagen ya no se ve solamente, como que la vemos y también la practicamos, hay una práctica de la imagen. Uno interactúa con la imagen.
Entonces, de cierta forma, eso se hace nace un poquito más cercana al usuario, a las personas, y puede generar mejores vínculos y más posibilidades de generar nuevas cosas. Perfecto. ¿Y qué nos recomendás leer, escuchar, mirar sobre estos temas? Bueno, yo escucho harto podcast porque trato de caminar harto y además de ser mi diáspora, escucho uno que es muy bueno, que hace tiempo que no sale capítulos, eso sí, que se llama Café Latin X, pero es sobre comunicación. No diseño específicamente, sino sobre comunicación, pero es un argentino, de hecho, el COD. Se llama Pablo Boczkowski. Entonces, él invita a académicos de comunicación de diferentes partes de Latinoamérica para hablar de ciertos temas. Y también estoy muy pegado con uno que se llama Social Media and Politics, que reúne básicamente redes sociales y el mundo político a través también del mundo académico. ¿Y alguno sobre medio ambiente? Sobre medio ambiente, hay varios sobre medio ambiente. Hay uno que se llama Designing the Revolution, que es de Roger Hallam, que es el líder de este movimiento XR, que es un tipo muy interesante, es muy confrontacional y su perspectiva es un poquito radical. No es radical como los radicales que se veían en los 70. Bueno, si se llama Diseñando una Revolución, ya es bastante radical. Claro, pero esto está en Spotify, entonces él comenzó tratando de hacer un podcast, pero hay como ha ido incluyendo diferentes archivos de audio, digamos, que lo hacen muy interesante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Especialmente interesante me pareció cuando Sebastián clasifica las diferentes formas en que los activistas colaboran. Él habla de 3 tipos de colaboraciones: las formales, las informales y la no coordinada, pero que es una colaboración instintiva que se da por experiencia que tienen en comunicar sobre lo mismo. Esto de que una organización le da espacio a la otra para no bombardear con campañas al mismo tiempo. En muchos ámbitos se necesitaría pensar más en estas maneras de hacer, teniendo en cuenta al otro, sin pisarse, actuar coordinadamente, pensando en las campañas u otros esfuerzos en conjunto para ayudarse entre organizaciones con objetivos parecidos. Se me ocurre que entre los que hacemos podcast de diseño podríamos tener más coordinación. Proponemos un tema en común y lo exploramos cada uno con su estilo y sus invitados. Armamos una red de podcasteros en diseño en castellano en algún momento. Hacemos listas con podcasts sobre temas que varios tocamos, como antropología y diseño, licencias para publicar diseño y diseño con perspectiva de género. También armamos una lista con lo mejor del podcast en diseño en castellano cada año. Algunos de nosotros nos hemos entrevistado, pero no tenemos otras maneras de colaborar. Quizás esta conversación me inspira para proponer otro tipo de colaboraciones en esa red. Habría también que invitar a otros a participar, porque muchos de los que podcasteaban hace 5 años dejaron de hacerlo y hay muchos nuevos. Si los conocen, siempre se pueden comunicar conmigo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o X, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros, especialmente el último, el de Diseño y Salud. Nos escuchamos en la próxima.